lo que muestra Ryan Dietrich es la única luz que queda para los alcistas en Wall Street. ¿Por qué? Siempre que hemos tenido un mes de agosto y un mes de septiembre en negativo, el último trimestre ha tenido un comportamiento positivo, con una rentabilidad media del 7%. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Y por aquí arrancamos las claves de la semana en materia económica, de mercados. Como siempre, esta sección patrocinada por Trade Republic. Trade Republic, que sabréis que es mi broker de confianza para invertir en ETFs. Yo invierto en ETFs a través del Trade Republic desde hace muchísimo tiempo porque tiene muy bajas comisiones, tiene muchos productos. Y dentro de los muchos productos que tiene, además, ahora hay que incluir que puedes invertir en bonos fraccionados. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio del bono generalmente hay muchos que si no tienes el mínimo de 1.000 euros no puedes invertir. Pues es el único broker europeo ahora, que te permite invertir en bonos fraccionados, es decir, menos de 1.000 euros y desde 1 euro incluso. Hay un montón de bonos corporativos, bonos de McDonald's, bonos de General Motors, bonos de España, de Italia, de la Unión Europea, con diferentes vencimientos, con rentabilidades que van desde el 3 al 4% anual. No es recomendación de inversión, simplemente para que le echéis un ojo, os pasa Chris por el chat el enlace y que sepáis que que es el único broker europeo en el que podéis invertir en bonos e incluso con menos cantidades de lo habitual para invertir en bonos, porque te permite invertir en bonos fraccionados. Y además, ya lo último que os digo, y os lo recomiendo porque es de corazón esto, porque de verdad invierto, algún día os voy a mostrar cómo me van las inversiones en ETFs, en Trade Republic, en qué ETFs estoy moviendo, sin recomendar, simplemente mis ideas, para ser completamente transparente con esto que estoy diciendo. Pero además de todo esto, el dinero que no invirtáis lo tenéis ahí depositado en una cuenta remunerada que os rinde al 4%. Y teniendo en cuenta cómo está la inflación, por ejemplo en España, 3%, 2 y pico por ciento, me da igual, protegerse con la inflación o parte de la liquidez en esas cuentas remuneradas, pues está bien. Y luego podéis diversificar en bonos, en ETFs, en lo que queráis. Bueno, dicho esto, vamos a analizar las claves de la semana. Dices Trade Republic tiene versión web. Sobre todo el fuerte es la app, pero también puedes entrar a través de la web. Si queréis, ahora vamos un poquito pillados con todo lo que tenemos que analizar, pero lo compartiré en el próximo programa de las claves. Os compartiré la web seguro 100%. Seguro 100%. Pero simplemente esto. Vale, Alex, muchas gracias por también preguntar por ahí. Yo os digo que de verdad de toda la confianza. Y si no, yo no digo algo que no sea de confianza y que no esté regulado por los reguladores, en este caso alemán, por el Fondo de Garantía de Depósitos alemán. Está listado en la CNMV, es que lo podéis comprobar. Quiero decir que uno se asocia y uno invierte o mete su dinero, evidentemente, en algo que es estable y que sabe que es seguro. Y yo lo hago. O sea que, sin más, con total transparencia. Bueno, vamos a analizar las claves de la semana, que hay mucho que decir, o lo que me parece más relevante de lo que tenemos ahora mismo en la economía y en los mercados. Y lo estáis viendo en pantalla. Vamos a empezar por el tema de la morosidad, porque hay mucha gente que me ha preguntado cómo es la situación ahora mismo en materia de la deuda. La deuda se ha expandido en Estados Unidos hasta los 33 billones de dólares. Se dice poco, 33 billones de dólares de deuda, después de que se elevara ese techo de deuda por parte de la administración de Joe Biden y que Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, que por cierto, este fin de semana ha hecho declaraciones diciendo que no hay recesión ni la va a haber y que todo happy flower y super guay, ¿no? Luego vamos a ir a esa parte de Janet Yellen que todo lo ve de color de rosa y fantástico. Yo, sinceramente, flipo y alucino como los gobernantes o parte de los gobernantes quieran escurrir el bulto y no contar la verdad de la economía, o lo que puede ser una verdad de la economía por lo menos, o por lo menos tener esa probabilidad en la recámara, ¿no? Pero bueno, a lo que iba es que esas emisiones récord de Janet Yellen y el equipo de Joe Biden han llevado pues a que cada vez se tensione más el mercado de la deuda, el mercado del crédito, la curva de tipos se invierta cada vez más y haya generado pues muchas dudas e incluso se haya disparado el déficit, lo cual está impidiendo en el corto plazo que llegue la recesión económica en Estados Unidos, entre otros de los muchos factores. Ahora bien, ¿qué pasa si la situación se sigue haciendo insostenible y si de verdad sí que empieza a aumentar la morosidad? Que es la primera clave. ¿Cómo está la morosidad y cómo estamos en niveles, o lo más preocupante, que puede ser ese aumento de los impagos? Pues lo que vemos ahora mismo es que, os lo compartí en mi cuenta de Twitter,
es que la utilización de las tarjetas de créditos ahora mismo está repuntando desde mínimos, no está en niveles preocupantes, absolutamente para nada, queda un margen tremendo. Vamos a hacer grande el gráfico. Fijaos qué margen hay para llegar a los niveles del 2008. Vamos a poner la herramienta de pintado para verlo rápidamente. Y como vemos, como estos son los niveles de utilización en 2008 de tarjetas en general, y ahora mismo repuntamos desde mínimos, que está ahí. Pero todavía hay mucho margen para llegar a esos niveles que pueden resultar ciertamente más preocupantes en términos de utilización de tarjeta de crédito. Con lo cual, morosidades altas todavía no las vamos a ver. Si llevamos este recorrido y esta tendencia que tenemos actualmente, entonces sí que puede ser un problema, ¿no? Pero si nos vamos a otro gráfico, de dónde sí que está aumentando la morosidad y por qué hay que seguir teniendo cuidado con la situación o ir viendo, disgregando qué es lo que tiene peor aspecto dentro de la economía de Estados Unidos y qué es lo que tiene mejor aspecto, pues sí que vemos repuntes de morosidad en algunos ámbitos. Y os lo compartí también en mis redes, también en mi canal de Discord, que antes os lo he dicho, y si lo veis desde YouTube, pues también uníos a mi comunidad de Discord. Ahí comparto información en tiempo real, gráficos, análisis, debates. Os pasa Chris por el chat, los que estéis por aquí, el enlace, y si lo veis desde YouTube lo tenéis en la descripción del vídeo y también lo tenéis en el comentario fijado, para que estéis al tanto de este tipo de gráficos y noticias que voy compartiendo y análisis que voy haciendo sobre la situación de la actualidad. Pues hay un segmento que sí que puede empezar a mostrar cierta preocupación dentro del espacio del crédito, y es la parte más tóxica del préstamo a los vehículos, a los coches de Estados Unidos. Uno de los grandes créditos o créditos al consumo que se producen en Estados Unidos, estos al margen de las tarjetas de crédito que hemos visto antes, son los préstamos para vehículos, para coches, para automóviles. Y lo que vemos, la línea azul, que es la que yo hice un círculo rojo para remarcároslo, son los créditos de baja calidad de los coches, para la compra de coches. Los créditos de baja calidad para la compra de coches sí que están ya en niveles del 2008-2009. Ahí lo vemos. Están más o menos en esos mismos niveles o acaban de ascender a esos mismos niveles. ¿Qué sucede? Que hay un spread enorme, es decir, un diferencial tremendo entre los créditos de mejor calidad, de mediana calidad y de peor calidad. Con lo cual, lo que va a haber es, en el cortísimo plazo, una diferencia de clases mayor. Y de hecho, estamos viendo muchos problemas, un nivel de vagabundos que no se veía desde los años 70, años 80 en Estados Unidos, gente que se está dando por el fentanilo y la drogadicción en muchos estados norteamericanos. No es que sea la tónica habitual ni que la mayor parte de la población se esté yendo a esto, sino que hay un porcentaje que antes sobrevivía y aguantaba, y ahora hay gente que es más gente que se está dando a la droga, que está recurriendo al final a la mendicidad y a pedir porque no les llega. Y bueno, pues lo que estamos viendo es una diferenciación entre las clases medias y altas y las clases bajas que pues ya se nota que la inflación está haciendo mella en esta parte. Y esto en términos sociales pues a la larga es un problema desde mi punto de vista, que va a intentar, o no que va a intentar, que va a avanzar en direcciones más peligrosas, por decirlo de alguna manera. La tendencia de los préstamos promedio, o los prime, digamos los prime, ¿no?, que es el azul, ya está en tendencia ascendente también. Hasta que no lo veamos al nivel, en este caso, fijaos, la morosidad de los préstamos de más baja calidad está en el 4%. De los de una calidad más prime está ahora mismo en el 2%. Si los más prime se van al 4%, ahí ya sí que tenemos un problema en Estados Unidos. El sector préstamos para vehículos es solo una parte. Habría que mirar hipotecas también, por supuesto. Habría que mirar tarjetas de crédito, que la utilización está subiendo y que los intereses de las hipotecas están en los niveles más elevados desde la crisis del 2008, esto hay que decirlo también. Y además, no solo eso, sino que el crédito subprime, que también este es crédito subprime, lo que estamos viendo en los vehículos, pues el crédito subprime de las tarjetas de crédito están también en niveles máximos que no se veían desde el 2007-2008. ¿Esto qué nos está indicando? Que, insisto, lo mismo,
Diferencia de clases brutal, que las clases más bajas sí que ya tienen que recurrir a las tarjetas de crédito, a unas tarjetas de crédito, a unos intereses absolutamente descomunales, y que está empezando a repuntar la morosidad dentro de ese tramo. No en las clases medias, no en un nivel generalista, pero dentro de esos tramos más bajos se está empezando a repuntar. El problema es si empieza a repuntar en clases medias y clases medias altas, como también observamos en otras crisis del pasado. Esto está contenido, aún hay margen, pero hay que echar un ojo a esta tendencia porque por todo se empieza. Por todo se empieza. Por cierto, J. González 88, muy buenas tardes y gracias por pasarte y saludar. Como siempre es un placer tenerte por aquí. Luego si queréis opino del oro fuera de lo que es las claves, que preguntabas por aquí Roman Márquez Vergara. Hemos hablado del oro en múltiples programas, pero no tengo ningún problema en dar mi opinión de nuevo sobre el oro al final. Bueno, hasta aquí la primera clave. Que es la parte de la morosidad, cómo está ahora mismo y si puede preocupar de cara al futuro, que para mí puede preocupar. Porque en las clases bajas se está viendo ya en créditos de vehículos, de coches, de automóviles, cómo esto está en niveles sumamente elevados. De momento los créditos de más calidad aguantan, pero están en tendencia ascendente. Por tanto, hay que vigilarlo y con unos tipos de interés al 5,5% y con una pausa larga anunciada por la Fed, incluso diciendo que a lo mejor sube los tipos de interés todavía más, pues prudencia. Simplemente. De Repo dices hola a todos, así que hola para ti también. Muchas gracias como siempre por pasarte por este espacio que es tu casa. Ya lo sabes, tienes el chat a tu disposición para comentar lo que quieras y a los que estéis por aquí también para ir comentando qué os parece todo esto. Y ahora vamos a la segunda clave. Vamos a ir a la segunda clave de la semana y quiero hablaros de un punto muy interesante. Mucha gente ha comentado, tanto por mis redes, en nivel privado, en los vídeos de YouTube. Hace tiempo que está la gente relajada porque ve que yo hablo de la manera más transversal posible y que yo lo que os brindo es, esta es la información, vosotros haced lo que queráis. Yo hago mi análisis propio de lo que pienso, pero yo os brindo la información de un lado y del otro. Y hay gente que, bueno, que me encasilla ahí en el lado de los cenizos, ¿no? Sobre todo hablando de la bolsa, cuando ya yo de la bolsa he dicho hace mucho tiempo que se rompió la bajista o la tendencia estructural bajista desde hace mucho tiempo, desde que se superaron los 4.200 puntos en concreto en el SP500. Luego vamos a hablar de la parte técnica, pero antes de la parte técnica quiero ir a un componente que me parece que es definitorio, ¿no? Que es el factor más importante, os diría, para aquellos que consideran que a la bolsa le queda recorrido. Para mí, este es un punto muy interesante que hay que comentar. Para mí, yo creo que es bastante importante y que es una luz, ¿no? Me parece que es una luz importante en el camino. Y ya no es que sea una luz, creo que es la única luz que queda en términos de catalizadores positivos para la bolsa. ¿Vale? Os lo voy a disgregar aquí en pantalla. Dadme un momentito, que lo tenía por aquí preparado. Y es esto. Compartido por Ryan Dietrich, que por cierto, no sé si decirlo o no decirlo. Estamos cerca de cerrar a Ryan Dietrich, uno de los grandes alcistas de Wall Street, para que venga a este programa. Estamos cerca de cerrar a Ryan Dietrich para que venga a este programa. Muy cerca. Extremadamente cerca. Si las agendas de los dos nos lo permiten, Ryan Dietrich va a estar en este programa. Analista de Wall Street, lo podéis seguir en redes y es uno de los grandes. Warren Café, muy buenas, gracias por pasarte y saludar. Pues lo que muestra Ryan Dietrich aquí, lo que muestra Ryan Dietrich es la única luz que queda para los alcistas en Wall Street y a la que yo me puedo subir en este sentido. ¿Por qué? Siempre que hemos tenido un mes de agosto y un mes de septiembre en negativo, siempre que hemos tenido un mes de agosto y un mes de septiembre en negativo, el último trimestre ha tenido un comportamiento positivo. Fijaos. Con una rentabilidad media del
7% y una mediana del 7,5%, excluyendo el año 57 en el que el último trimestre tuvo una rentabilidad del menos 5,7%. Pero quitando al año 57, que es la excepción en el camino, siempre que ha habido un agosto y un septiembre negativos, la bolsa ha subido y de manera importante en el último trimestre. Recordemos que venimos de una estacionalidad altamente negativa y ahora esto ha cambiado. Esta es la única luz que queda, porque los beneficios empresariales están todavía no despertando, salvo en algunas compañías, que sí que están presentando muy buenos resultados. No son extremadamente bollantes, tampoco se espera que sean extremadamente bollantes en los trimestres que quedan. Los fundamentales por recesión, seguimos yendo hacia un territorio muy incierto, muy incierto. Estamos en un momento muy complicado, como venimos anunciando desde hace muchísimo tiempo. Yo lo que creo es que esto es la única luz que le queda a la bolsa para tirar. Porque al final, esto es una estadística y esto lo que está mostrando, y por explicarlo, es que después de 2 meses consecutivos con una venta importante, luego suele venir un momento de tirón al alza. Quizá le puede quedar cierta caída, luego vamos a ir a la parte técnica, quizá le puede quedar cierta caída al SP500 y aguantar ahí, y de ahí romper hacia arriba, hacia los niveles de 4.600, que sería la siguiente resistencia, ¿no? Es decir, que puede quedar en el corto plazo esto, pero que al final del trimestre suele ser positivo. Y no solo eso, octubre suele ser positivo también. Lo tenéis en la columna, en esta otra columna. Fijaos, a excepción del 52, a excepción del 57 y a excepción del año 90, el resto de veces, siempre que ha habido caída de agosto y septiembre en el SP500 en Wall Street, siempre ha habido subidas en el SP500. En octubre y en el cuarto trimestre del año. Es decir, que ha habido rally de final de año. Pues a mí me parece que esto es la única luz. ¿Por qué? Por más factores. ¿Por qué es la única? La parte técnica, que es esto que hablamos, y estacionalidad, me parece fundamental como única luz. Porque si nos fijamos en componentes más negativos, si nos fijamos, por ejemplo, en la amplitud de mercado sigue siendo un desastre absolutamente. Entonces, por amplitud de mercado, tenemos un sesgo negativo en la bolsa, que lo estamos viendo aquí en pantalla. Si cogemos al SP7, es decir, el SP de los 7 magníficos, Nvidia, Google, Apple, Microsoft, etcétera, Amazon, pues los 7 magníficos han subido más del 50% en lo que va de año, como decía Apollo Research. Pero el SP493, que excluye estas acciones, está en un 4% de subida en conjunto. Esto lo que quiere decir es que el SP500 está ahora mismo sujetado por unas compañías que representan el 34% del índice y que cotizan a unas valoraciones a un ratio PER, es decir, precio-beneficio, de 50 veces sus ganancias. Que es una valoración bastante importante. Bastante importante. Entonces, tipos de interés muy altos. La amplitud sigue no funcionando. La macro apunta feo, que lo llevamos diciendo, y luego vamos a incidir también en la parte macro. Ahora va a ser la siguiente clave. Las empresas igual no están tan sumamente bollantes, el promedio, hablo, ¿no? De las grandes tecnológicas que siguen tirando, o las big caps que siguen tirando. Entonces, lo único que puede hacer seguir sumando al índice, y creo que puede hacer que siga sumando, es este FOMO que está instaurado, la parte más optimista de que no llega la recesión y que la desinflación sigue hacia abajo, sigue cayendo, se está controlando esto, no va a volver la inflación. Esa retórica, si se impone, y ese apoyo a las grandes tecnológicas y este tipo de valores, puede hacer que
efectivamente la estacionalidad vuelva a funcionar, la estadística funcione, como dice Ryan Dietrich, y sea esto la única luz que queda dentro del otro aspecto. Y creo, de hecho, es más, creo que ese escenario es el más posible. A no ser que aparezcan, lo que hemos dicho muchas veces, las descosuras o las grietas del mercado del crédito, aparezcan y entonces esto se revierta y estemos en la excepción desde el año 57. Pero si esto aguanta y no aparece, y si el empleo sigue fuerte, y si la desinflación sigue, y si el inversor sigue apostando por estos grandes valores como a método defensivo, o porque apuestan a largo plazo, la bolsa va a tirar de aquí a final de año. La estadística nos está diciendo esto. La estadística nos está diciendo que la única luz es posible. Ya no es que sea posible, sino que es muy posible. ¿Esto quiere decir que de cara al largo plazo va a ser esto sostenible? ¿Va a aguantar la economía y por tanto la bolsa ya ha descontado esa recesión que puede venir a futuro, quizá en 8 meses, como nos decía por aquí Lindsay Bell, que le entrevistamos en exclusiva en este canal, a la analista de Wall Street y colaboradora de la CNBC? A mi modo de ver, no. A mi modo de ver, hay posibilidades de que la bolsa suba, incluso se vaya a máximos históricos, hay grandes probabilidades de esto, y desde ahí cuidado. Que me gusta mucho decir cuidado, ya lo sé, que me lo decís mucho en YouTube. Pero creo que la estadística puede ser favorable de aquí a final de año. Porque hay un muestreo muy amplio y porque hay mucha gente todavía posicionada desde el optimismo. A no ser que aparezcan las grietas del mercado del crédito, que insisto, están ahí y pueden aparecer, signos de recesión que se muestren ya, en términos de impacto en el desempleo, de manera fuerte, de manera potente. Eso sí tumbaría los mercados, yo creo. Porque la Fed, a ver qué hace, se vería obligada a empezar a bajar tipos y de manera acelerada, ¿no? Si esto pasa, sí, estaremos en una excepción como en el año 57, creo. Pero si no, es que el muestreo es muy grande, gente del chat, gente que me veis desde YouTube. El muestreo es muy grande. Y os digo más, como estamos cerrando a Ryan Dietrich para que venga al canal, le voy a preguntar sobre esto, como no podía ser de otra manera. Estamos en ello, estamos trabajando en ello, estamos cuadrando agendas. Tiene una agenda muy complicada, muy complicada. He conseguido contactar con él a través de un par de intermediarios y estamos en ello, estamos hablando. Simplemente, pues, si todo va bien, él tiene disposición de venir. Él ha dicho que está encantado de venir aquí porque además es amigo de mucha gente que ha venido al canal ya. Así que le da confianza a los partners que tengo detrás, como Alliance of Fidelity y más cosas. Entonces, yo estaré muy encantado de estar allí. Y es más, si voy para Estados Unidos y voy para Nueva York a final de año, que todo está en la hoja de ruta, si nada raro pasa en la parte personal, que hay una parte personal que puede hacer que no vaya, pero si voy para allá, pues algunos de estos perfiles me gustaría verlos en persona, por supuesto. Me dices Ronald de Cuto 300, dice, ¿a qué hora será el directo con Pablo Gil? Mañana, lo iba a decir al final del programa de hoy, pero mañana, martes 26 de septiembre, a las 6 de la tarde, hora española, peninsular, estará por aquí Pablo Gil. Vuelve al canal después de julio, después de un parón por verano y por otras cuestiones personales. Pues aquí estará Pablo Gil y con ganas de charlar y de que muestre una vez más su opinión sobre los asuntos de mercados, que Pablo lleva ausente de los medios de comunicación desde mucho tiempo, y va a ser la primera charla que va a tener después de este parón veraniego y va a ser conmigo, que lo sepáis. Después de todo este parón veraniego y de estar un tiempo sin mostrar sus opiniones de cara públicamente en vídeo, aquí lo vamos a tener en exclusiva. Por cierto, si veis esto desde YouTube, os voy a pedir que, si os gusta el contenido, que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho,
Siempre ayuda que dejéis vuestro like ahí en el vídeo, porque la verdad que pues ayuda a posicionarse, a tener vuestro feedback de si os gusta mi contenido, si no os gustan estos análisis, y que dejéis vuestro comentario, que siempre me gusta leer vuestras opiniones. ¿Qué os parece esto de Ryan Dietrich, la estacionalidad? ¿Creéis que le queda movimiento a la bolsa al alza? ¿No lo creéis? ¿Pensáis que lo que os he dicho antes de la morosidad, que hay que vigilarlo? Contadme cuál de las claves que comentamos aquí os parece la más interesante, que también me ayuda a mí para prepararme los programas y para saber pues si estamos en la senda correcta. Así que dejádmelo por los comentarios de YouTube. Y aquí, gente del chat, que lleváis un tiempo tranquilitos, muchos de vosotros sé que sois suscriptores, pero los que no lo seáis, pues os invito, como Tera1975 ha hecho hace 10 minutos, que os suscribáis al canal, que nos ayuda a nosotros bastante. A John117, muchas gracias por seguir el canal de Twitch. Y bueno, a todos los que estáis siguiendo el canal de Twitch, pues muchísimas gracias, que es un apoyo. Estamos ya a tiro de 8 de los 5.200 seguidores en Twitch, así que fantástico, fantástico. Más temas relacionados con la bolsa, la estacionalidad y la situación de mercado actual, por incluirlo dentro de esta segunda clave, también quería comentaros ahora mismo el punto más... He puesto, vamos a poner el ángel y el diablo, ¿no? El ángel es la parte de Ryan Dietrich y la estacionalidad y la estadística, que creo que puede funcionar, sobre todo por ese muestreo tan importante. Y de hecho, Ryan lleva acertando desde el 2022, todo lo que le llevo siguiendo desde el 2022 y 2023, la verdad que en la mayoría lo está clavando. Y como lo está clavando, pues para mí es una fuente bastante fiable, ¿no? Sobre todo a la hora de observar estadísticas. Pero esta otra os la quería mostrar, que también la compartía en mis redes sociales, en mi canal de Discord, bueno, a través de todas mis redes sociales como X, Twitter o Discord, que os invito a que os unáis, que compartimos información como esta, la que veis en pantalla, y la tenéis al momento, datos de inflación, todo lo tenéis en tiempo real. Pues según Merlin Capital, dice que históricamente ahora mismo sería el peor momento de comprar a bolsa a corto plazo. A largo plazo. Y lo dice porque dice que históricamente el peor momento para comprar acciones es cuando el desempleo es bajo, es decir, está por debajo del 4%. Y cuando está en esa situación y va en aumento, que es un poco la situación que tenemos en la actualidad. El mejor momento para comprar en bolsa, este estudio me pareció interesante y lo compartí, ya os digo, en redes, y os lo comparto por aquí dentro de las claves porque creo que es interesante. Fijaos, estamos aquí. Cuando compramos bolsa en un momento en el que el desempleo está por debajo del 4%, las rentabilidades anualizadas o las rentabilidades al año siguiente son del 4%. Pero cuando el desempleo en Estados Unidos está por encima del 8%, la rentabilidad a un año vista de media es del 16%, con lo cual el mejor momento para comprar bolsa a largo plazo, según este estudio de Merlin Capital, es cuando el desempleo está alto. Quiere decir que la bolsa ya habrá capitulado en ese momento y supera el 8%. También buenos momentos, por ejemplo, es cuando el desempleo está al 6-7%. Quizá en el ciclo actual, si llevamos una recesión, lleguemos a este punto, al 6-7. Al 8 es una recesión de caballo, es una recesión de presión económica. Pero al 6-7 o el 5 o el 6 tenemos rentabilidades anualizadas aproximadamente al año siguiente de estar el desempleo en estos niveles del 10%. Esto para hacer market timing, pues es una idea que se puede tener en cuenta. No es una recomendación de inversión, ya lo sabéis, pero es una idea que se puede tener en cuenta. Me dices J. González 88 y dices, Héctor, pero que el empleo esté bajo no quiere decir rentabilidad negativa, ¿no? Solo que la rentabilidad anual es más baja. Correcto. Que la rentabilidad anual, en promedio, lo estáis viendo en pantalla, es del 4% al año siguiente. Es decir que es el momento de rentabilidades más bajas en promedio. Esto es estadística, una vez más. Estamos hablando de estadística. Por cierto, Jolobo, muchas gracias por seguir el canal de Twitch, que he visto que acabas de seguir el canal de Twitch. Lo que quiere decir esto es que, estadísticamente, cuando el desempleo es bajo, las rentabilidades son más bajas. Pero cuando el desempleo es más alto, quiere decir que estamos en el momento de final del ciclo y de iniciar un ciclo nuevo. Y entonces, lógicamente, pues las rentabilidades promedios a un año vista, cuando el desempleo supera el 8%, es del 16%. Y cuando es del 6-7%, 5-6%, pues es superior al 10%, 10, 11, y también en el 7 y el 8%.
Esto simplemente para tenerlo en cuenta, es un dato que a mí me ha gustado y me llamó la atención, de Marlin Capital. Me llamó la atención. Así que, pues es otro factor de la bolsa para que tengáis en cuenta, más allá de lo que comentaba de Ryan Dietrich, ¿no? Bien, hasta ahí la segunda clave, que se ha hecho larga, pero creo que era importante decir esta parte, que la única luz para mí que le queda a la bolsa para seguir tirando al alza, y no es poco importante, sino que es muy importante, es la parte estadística y la parte de estacionalidad y la parte del FOMO y la alegría que sigue causando las grandes capitalizadas y en especial la temática de la inteligencia artificial. Y los famosos 7 magníficos, que esto puede seguir chutando para arriba, ¿no? Y hasta ahí ya os digo la segunda clave. La tercera clave. Quería hablaros de los modelos de recesión. Hemos hablado mucho de los modelos de recesión y puede decir gente, joder, pero si es que la recesión no llega, Héctor, es que llevas hablando de recesión desde que tenías 12 años y no ha llegado. No, todo lo contrario. Yo nunca he hablado de recesión, salvo hasta que llegamos al 2021, después de la pandemia, y vi que se estaba gestando una, ¿no? Por las medidas que tomaron los bancos centrales, inyectando liquidez a expuertas, y los gobiernos, generando una inflación que no se veía desde los años 80 y creando una situación insostenible a lo largo del tiempo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo están ahora mismo los modelos de recesión? ¿Cómo están ahora mismo los indicadores adelantados? Y si se han revertido, ya que no estamos llegando a la recesión económica, ¿no? Luego vamos a ir a un documento en exclusiva de Fidelity que habla también de toda esta parte. Y que tiene un tono un poquito positivo, ya os digo. Después de que ellos eran o tenían un sesgo más negativo en muchos sentidos, ¿no? Pero fijaos lo que compartía Charlie Vilello, que os invito a que le sigáis en Twitter porque comparte información súper valiosa, y apuntaba a que los indicadores adelantados cada vez adelantan más la recesión. Es decir, que lejos de revertirse esta situación, lo que está haciendo es profundizándose todavía más. Fijaos cómo el leading indicator o los indicadores adelantados de la Conference Board y de otros organismos que establecen sus indicadores adelantados y termómetros de la recesión, en agosto, por 17º mes consecutivo, ha ido a la baja. Y es la racha bajista más larga desde el 2007-2008. Es que una vez más nos llevan a épocas de las que no queremos hablar. Si es que yo no quiero hablar de esta época. Si es que yo quiero hablar de acciones alcistas y de este valor se está calentando y no sé qué, y hablar de pues momentos puntuales de empresas. Es que estamos hablando de esto porque es preocupante, porque es lo del momento. Pero los indicadores adelantados siguen avanzando en lo mismo. Si es que fijaos. Mirad la profundidad que sigue teniendo los leading indicators. Que por cierto, hay una descorrelación tremenda entre el PIB y el leading indicator. Ahí lo tenéis. El PIB es la línea gris, ¿vale? El PIB es esta línea gris. Y el leading indicator, esta que voy a pintar en naranja. ¿Vale? Fijaos la descorrelación que hay. ¿Cuándo fue la siguiente vez que se produjo una descorrelación así parecida? Que el PIB subía, pero el leading indicator caía. En 2007. En este punto de aquí. Fijaos. Ahí fue la siguiente gran vez que los leading indicators estaban en negativo y el PIB, alegría, fiesta, festival. Fue la última vez. La siguiente vez en el año 2000, o sea, la anterior vez en el año 2000. Fijaos como aquí, en este punto, el leading indicator ya está muy abajo y el PIB está subiendo, todavía en ese punto. El PIB sabemos que es un indicador súper atrasado. Esto lo sabéis. Lo hemos hablado muchas veces y lo hemos comentado por todos los ámbitos en centenares, miles de ocasiones, ¿no? Pero ahí lo tenéis. Francamente, pues no pinta bien la macro, ya lo hemos dicho, lo hemos comentado antes, que una cosa es la bolsa
que por estadística y porque el ciclo está estirándose puede tirar más para arriba en el último trimestre del año, y otra parte es la macro, que nos está indicando que huele mal. O sea, nos sigue indicando que huele mal. Por eso, yo creo que incidir en que todavía puede quedar quizá alguna oportunidad, es opinión personal, no es recomendación, pero puede quedar alguna última oportunidad en lo que queda del ciclo, con este último trimestre, con esa única luz que nos queda por la parte estadística y por la parte de la fiesta del festival de la inteligencia artificial, pues oye, a lo mejor funciona. A lo mejor posiciones tácticas a manera de sacar rentabilidades aprovechándose este final de ciclo pueden ser óptimas. Ahora bien, es peligroso. El riesgo que se asume es muy grande. Yo, por ejemplo, a nivel personal, sí que tengo he aumentado posiciones en ETFs del SP500, aprovechando las últimas caídas. Muy táctico, súper táctico. A través de Trade Republic, que os lo he dicho antes, que comisiones muy bajas, ETFs múltiples. También estoy invirtiendo en bonos. No, ya os digo, no es recomendación de inversión, es lo que hago y que os lo comparto. Y que de ahí, a través de Trade Republic, tenéis comisiones muy bajas. Yo lo hago a través de ahí y ya os digo, he aprovechado el momento de caída. Creo que incluso puede haber más caídas, sinceramente, y aprovecharé, seguramente, con mucho cuidado, con mucho miedo y cagándome los pantalones, perdonadme la expresión. Porque sé que estamos en un momento en el que en cualquier lado, en cualquier momento esto cambia de un día para otro. Entonces hay que cubrir posiciones también. También ahí estoy cubriendo con opciones en alguna cosita y tal, porque la cosa macro lo estáis viendo en pantalla. Es que no me lo estoy inventando, es que lo estáis viendo en pantalla. Como dice Alex in the Markets, la descorrelación también potente que hay entre el PIB y el GDI, ¿no? En fin. Tera, que me dices que las comisiones de los bonos sabes cómo funcionarán. Lo tengo que preguntar. Lo pregunto y te digo, ¿vale? Sí que sé que, por ejemplo, en ETFs es bajísimo todo. Comisiones. Pero os compartiré las comisiones también. A través de Discord, si queréis. Todo esto lo voy a preguntar y os lo voy a decir. Por supuesto. Tanto para vosotros como los que me veis desde YouTube estaréis informados. Por lo que sé, es que yo creo que ni comisiones de spread altas ni nada. Es que yo creo que es muy bajo todo. Yo creo que las comisiones son muy bajitas. Lo voy a preguntar, ¿vale? Para que tengáis toda esta información disponible. Lo que sí que os digo que, bueno, que al tener posibilidad de invertir en bonos fraccionados, pues, y que tener esa cuenta del 4%, pues es muy interesante, la verdad. A mi modo de ver, es mi opinión personal. Estoy dando mi opinión personal. Pero bueno, los modelos de recesión, insisto, nos siguen diciendo que tenemos que tener mucha cautela, mucha prudencia, que sí podemos aprovechar estas opciones tácticas, como he comentado, pero con el pie en el freno por si acaso, porque yo por lo menos estoy así, estoy diciendo, meto tal en mi cartera táctica de acciones y en las carteras en las que hago market timing y no invierto a larguísimo plazo. Cada vez que abro una posición se me ponen de corbata gente del chat. No sé si a vosotros os está pasando en este entorno de mercado, pero yo cada vez que estoy abriendo una posición a nivel de trading personal y posiciones tácticas, estoy así. Estoy con el en la garganta. Con un nudo en la garganta. Pero bueno, de eso se trata también invertir. Muchas veces cuando te da asco invertir en algún activo es porque quizá puedes encontrar un buen momento. Y ahora, grandísimo momento, no. No estoy diciendo grandísimo momento, estoy diciendo algo táctico y acojonado perdido. Eso es lo que estoy diciendo. Con perdón, perdonadme por mi lenguaje. Pero como estamos hablando con familiaridad, pues intento hablar de esta manera, ¿no? Un poco más distendida con vosotros. Y hasta aquí, bueno, el momentum de recesión, que siguen apuntando en esta dirección. Esto que compartía Charlie Vilello me parecía interesante. También os quería mostrar cómo, por ejemplo, hablando del oro, que antes han preguntado por el chat, el oro no se está comportando como normalmente se suele comportar. Este gráfico de Bloomberg, que lo he extraído del Twitter de mi buen amigo José Luis Cárpatos, al que tengo la ocasión de mencionar siempre que puedo y esta es una de las veces.
Y fijaos cómo ahora mismo tenemos aquí un spread tremendo de cómo se suele comportar el oro de manera habitual con respecto a la curva invertida de tipos. Siempre que ha habido curva invertida de tipos, la última vez en 2020, el oro, fijaos cómo tiró hacia arriba. Ahora, lo que estamos viendo es lo contrario, ¿no? Estamos viendo una situación que va hacia lo contrario. Lo que yo creo es, voy a seguir hablando del oro y yo una de las posiciones importantes que tengo es en oro. Aunque sea aburrida y aunque haya mucha gente que no le guste. Yo simplemente por cubrir y por ganarle al riesgo. Me parece que el oro tiene potencial, lo he dicho muchas veces, yo lo veo en $2.500 la onza. Es una opinión personal, una vez más, no es una recomendación, sino que es una opinión personal, muy personal. Yo entré en noviembre en el oro, con una posición en un ETF, y estoy bien, en positivo. El oro se ha movido lateralmente desde hace un tiempo, probablemente siga moviéndose lateralmente o incluso a la baja en los próximos meses, pero yo creo que a medida que nos vayamos acercando a ese final de ciclo, se vaya confirmando la recesión económica y los bancos centrales tengan que ver obligados o verse obligados a bajar los tipos de interés sobre los niveles actuales y bajarlos, pues lo que sea, un 1%, un 1,5%, un 2%, lo que sea, se verán obligados a bajarlos. Y cuando esto ocurra, los tipos de interés reales yo creo que volverán al negativo. Los tipos de interés reales, si medimos inflación con tipos de interés. Y cuando se generan tipos de interés reales negativos, el oro lo suele hacer bien. Esa es mi tesis sobre el oro. Y puedo estar ultra mega equivocado, súper equivocado en esa teoría, en esa tesis. No me tenéis que hacer ni pe caso. Es mi teoría. Cuando me has preguntado antes de cómo veo el oro, lo veo así. Lo veo así. Román, no me hagas ni caso, Ni caso. No me hagas ni caso. Construye tu estrategia. Yo lo veo de esta manera. La comparto porque me preguntas y porque muchos me preguntáis. Pero coteja todo esto con más análisis. No hagas ni caso a una persona. O sea, quiero decirte, no te quedes con lo que te dice una persona. Contrástalo. Contrástalo. Con más analistas, con más expertos. Mi tesis, por ejemplo, coincide con la de Gustavo Martínez. Coincide en gran medida con la de Hugo Ferrer, aunque ahora se dice que se va a bajar del oro seguramente. Coincide con muchos otros, pero hay muchos otros que no les gusta el oro. El otro día estuvo por aquí Gregory Plaxintar y dijo que el oro no. Yo lo respeto. Decía, hay otras opciones como la renta fija, que también estoy ahí, que también estoy en renta fija. Pero yo lo contrasto, yo también lo contrasto. Y entonces, eso sí que puede ser quizá una recomendación, ¿no? Que siempre contrastes toda la información, que siempre contrastes todo lo que te dicen, que no te vendan la moto. Yo huyo del que te dice, haz esto. Entonces no me hagas caso, ya te digo. O sea, bueno, sí, tenlo de referencia, contrástalo después. ¿Se entiende, no? Que es mejor mirar varias opiniones. Yo creo que se entiende. Bueno, hasta aquí la tercera clave. Hasta aquí la tercera clave de esta semana y de los aspectos relevantes que he visto para aportar análisis dentro de esta semana y de lo que puede venir y su implicación también a nivel mercados. Pero queda hablar ahora de cuál es la agenda macro y cuál es el momento de la bolsa a nivel técnico y qué está sucediendo en los mercados en estos momentos. Dentro de la agenda macro, que aquí estoy abriendo el calendario de Investing, que lo podéis tomar de referencia, aunque puede fallar, que os lo he dicho muchas veces, pero dentro de la agenda macro, lo que tenemos en el día de mañana, ya empieza un poco. Esta semana va a ser muy importante en términos de publicación de datos macroeconómicos. Chat, ya os lo aviso y os lo digo, que vamos a estar pendientes de muchos datos macro, que por cierto los voy a publicar en tiempo real, los más relevantes, en mi canal de Discord. Ahí ya sabéis que comparto información en tiempo real, gráficos, análisis, debates, charlas con vosotros. Todo lo tenéis en Discord. Os pasa Chris por el chat, por el chat el enlace para que os unáis, que somos ya casi 1.900 usuarios. Y todo lo que necesitáis saber de economía y de mercados y de información de economía y de mercados lo tenéis a vuestra disposición en mi comunidad de Discord. Así que uníos, que además hay muy buen rollo, que no hay mal rollo. Tenemos una comunidad fantástica y yo creo que y creciendo, y creo que merece la pena que os incorporéis por ahí. Y lo que os digo, datos macro que tenemos esta semana como cuarta clave, fijándonos en la macro,
Mañana se publica el índice Redbook de ventas minoristas. Vamos a ver cómo sigue el consumo en Estados Unidos, si hay síntomas de que algo se desacelera, si vamos hacia adelante. Muy importante que miremos el índice Redbook de ventas minoristas. También tenemos los índices de precios de viviendas, el SP Case-Shiller, cómo se encuentra el precio de la vivienda en Estados Unidos y si sigue una desaceleración, en qué momento estamos ahora mismo, y también la confianza del consumidor en Estados Unidos, que estaba moviéndose positivamente. Esto hay que decirlo. El miércoles tenemos pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos, fijadlo en la agenda. Miércoles, pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos e inventarios de crudo, que recordad que el petróleo es uno de los factores alcistas para la inflación. El mercado de la energía es lo que puede seguir desvirtuando los precios y haciendo que estos suban y que la teoría desinflacionista se vea pausada. Con lo cual, cómo están los inventarios de crudo, yo creo que nos pueden dar pistas y hay que verlos. Y el miércoles tendremos estos datos. Pero a partir del jueves yo creo que tenemos ahí una traca importante, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. El jueves tendremos el IPC de España, también de la eurozona, de países como Alemania, etcétera, países relevantes. Y vamos a tener el dato de PIB de Estados Unidos, el dato definitivo del PIB de Estados Unidos del segundo trimestre. Vamos a ver qué revisiones hay. Con respecto al PIB de Estados Unidos, se espera un dato fuerte, es decir, que se espera que por esa parte no haya ninguna problemática, pero el próximo jueves va a ser interesante ver cómo es el dato de PIB de Estados Unidos. Y además, como siempre, los datos, las cifras de paro semanal, es decir, los subsidios iniciales de desempleo en Estados Unidos, el promedio de 4 semanas y la renovación de subsidios de desempleo en Estados Unidos, con lo cual esos factores dentro del mercado laboral pues pueden seguir dándonos una orientación, que los últimos datos, la verdad que fueron francamente buenos, ¿eh? La verdad que los últimos datos fueron muy buenos. Y el viernes tenemos el PCE de Estados Unidos, ya sabéis, el medidor de inflación preferido por la Fed. Veremos qué tenemos, qué resultados sacan. Por poneros en contexto del PCE y lo que se espera por parte del consenso, que lo vamos a ver ahora bueno, también tenemos PMI de Chicago, que es importante esta semana que lo tenéis ahí, lo hemos pasado abajo. El PMI de Chicago, que se publica el viernes. El IPC de la Unión Europea, que se publica también el viernes, ¿vale? Y aquí tenemos el PCE, el índice de precios del gasto del consumo personal, que se espera que haya un repunte del 0,2 al 0,5%, y se espera que el anual, el índice de precios PCE, pase del 3,3% al 3,5%, es decir, que siga ese aumento que no sería importante desde el 3,3%, pero todo lo que sea por encima del 3,5%, cuidadín también, ¿no? Con lo cual el viernes va a ser un día importante. El viernes no vamos a hacer programa por aquí, pero sí que intentaré trasladaros esa información en tiempo real de alguna manera y que estéis informados. Si no es a través de mí, a través de Montoya o alguno de los otros usuarios de Discord, que lo tenéis en la información en tiempo real, porque el viernes tengo temas personales por los que no puedo hacer el programa y tengo que condensar todos los programas en 4 días y comentaros un montón de informaciones en 4 días. Pero esta es la agenda macro y que, sobre todo, trasladaros los puntos más importantes de esta agenda macro que hay que mirar como cuarta clave de esta semana. Y la quinta clave, que la vamos a ver muy rápidamente antes de pasar al rincón del inversor profesional, con ese documento en exclusiva de Fidelity que creo que os va a aportar mucho valor. Sobre todo la visión que tiene una gestora tan importante como Fidelity, los CEO de la gestora, cómo ven la situación macro, si algo ha cambiado, qué perspectivas hay, cuál es el problema principal, cuál es el optimismo principal que podemos tener. Pues importante, ¿no? Saber lo que nos puede decir. Y esto lo vamos a abordar después, a continuación, cuando terminemos esta parte. Situación de mercados, que es la quinta clave. Cómo es el momento técnico que estamos viviendo en el SP500, en el mercado americano en general. Hoy tenemos el SP500 subiendo un 0,17%, rebotando un poquito después de todas estas sesiones en las que se perdió soporte y que tiene la línea de tendencia, como ya hemos dicho en otros programas, y ya lo dijimos y lo avanzamos por aquí. Cuidado si pierde los soportes. La siguiente referencia la vamos a tener en esa línea de tendencia en torno a los 4.233 puntos o el siguiente retroceso de Fibonacci en los 4.190, 4.180 puntos aproximadamente. Pero por término psicológico,
los 4.200 puntos creo que puede ser un punto de referencia importante. Por eso decía que a corto plazo podemos trazar movimientos que nos lleven a línea de tendencia, pero quizá pueda servir de apoyo para seguir hacia arriba. La otra teoría, como hemos dicho antes, es que rompa la línea de tendencia, se vaya hacia abajo y ya veremos. Habrá que cambiar los escenarios. Como bien sabéis, la economía y los mercados son escenarios. Y aquí están los dos. Por arriba los 4.600, por abajo, más abajo, los 4.000 puntos incluso. Vamos a ver, como dice Alex in the Markets, si se confirma el hombro cabeza a hombro. Que eso, pues, ya sabéis que es una figura técnica importante que tiene una proyección que puede irnos hacia más abajo, ¿no? Si fuera invertido, pues estaríamos hablando de otra cuestión. Vamos a ver si se confirma y hacia dónde vamos. Eso desde el punto de vista técnico, desde simplemente abuela pluma y a brocha gorda, lo que estamos diciendo. Factores importantes que seguir en la bolsa, en los mercados y que pueden influir al comportamiento de la renta variable, además de la macro que hemos dicho anteriormente y estos otros factores que hemos comentado. Me parece importante que miréis ahora mismo cómo están posicionados los ETFs y los sentimientos o el sentimiento de los ETFs. Esta tabla de Barclays que os compartía también en todas mis cuentas de redes sociales, en Discord, en Twitter, me parece importante incluso para ver el sentimiento contrario, porque cuando algo está muy sobrecalentado o muy enfriado, suele producirse lo contrario, ¿no? Y lo que estamos viendo u observando en estos momentos es que los ETFs de petróleo están con un sentimiento bajista del 84%. Los de bonos también. Los de China también. El XLK tecnológico también. Los de aerolíneas también. Pues esto, por ley de sentimiento contrario, hay que echarle un ojo. Tema de mercados. ¿Qué está liderando ahora mismo el momento alcista de los ETFs? El retail, los semiconductores, la plata, los préstamos de buena calidad. Fijaos, el petróleo y gas, ETF de petróleo y gas, no petróleo solo, sino este ETF de petróleo y gas también está siendo positivamente. Consumo básico, el staples, consumo discrecional. Vamos, yo no me meto en consumo discrecional ahora, ni harto vino, ¿eh? Pero bueno, oye, que hay momento positivo. Y el uranio, que el uranio sí que sí, aunque esté aquí en la parte baja de la tabla, ojo el uranio cómo se está comportando, ¿eh? Muy positivamente. Quizá pues eso, ya se está empezando a pasar de frenada. Ya se está pasando, empezando a pasar de frenada. Me preguntas por aquí, no mames, que el petróleo está arriba, ¿qué significa? ¿Que está sobrecomprado o sobrevendido? Que está con un sentimiento muy bajista. Muy bajista. Que nadie lo quiere, básicamente. Lo que quiere decir es que el ETF de petróleo estadounidense, el uso, tiene un sentimiento bajista tremendo. El sentimiento es muy bajista, según lo que nos está diciendo esto. Y por el contrario, el retail, muy alcista. Que ya os digo yo, que digo, joder, pues por ley de sentimiento contrario, pues importante esto tenerlo en cuenta. Luego, otro punto que os puede dar también muchas pistas relacionado con esto que os decía. A ver si lo encuentro, que os lo tenía por aquí preparado. Aquí lo tenéis. Fijaos los hedge funds. Esto lo lanzaba como un boom tremendo, que además tuvo bastante repercusión en mi cuenta de Twitter. También lo vio mucha gente. Mirad los hedge funds cómo han aumentado sus posiciones cortas en valores de consumo discrecional, que hemos visto en la anterior tabla que los ETFs de consumo discrecional tienen mucha alegría alcista. Pues los hedge funds van a la contra. Los hedge funds dicen, sí, alegría alcista. Alegría alcista, ¿veis? ¿Veis alegría alcista? Pues toma castaña. Fijaos, posiciones cortas casi en el 16%. En el consumo discrecional. Ojito cómo están los hedge funds ahí. Que hay muchos que ven esto también como sentimiento contrario. Yo os comparto la información. Vosotros haced lo que queráis. Dadle la interpretación que queráis. Yo simplemente os digo que hay muchas apuestas en contra por parte de los hedge funds en consumo discrecional, pero que luego vemos que en los ETFs el consumo discrecional precisamente está muy positivo. La gente está súper contenta con el consumo discrecional en los ETFs. En los ETFs. Así que, bueno, pues yo creo que para tenerlo en cuenta a la hora de operar este tipo de información, tanto lo que hemos visto de los ETFs como lo que estamos viendo de los hedge funds.
Por cierto, si queréis encontrar ETFs, no hace falta ni que os diga lo que os he dicho a lo largo de toda la charla con las bajas comisiones de ETFs en Trade Republic. No hace falta que lo diga, yo os lo he dicho antes. Pero lo dicho, que yo creo que compartir esto me parece que os aporta un grandísimo valor. Y esto como quinta clave de situación, como están los mercados, como quinta clave, me parece que tiene un cierre fantástico.